Bueno, Padre, en esta noche, Dios, estamos delante de ti, Señor, como tus hijos, como tu iglesia, como tus siervos, como tus ministros, como esos hijos, esas criaturas que tú rescataste a través de la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por eso. Hoy estamos en un tiempo, Señor, de aprendizaje, donde queremos ser instruidos, Señor, para poder adquirir ese conocimiento, Señor, que nos va a llevar a poder expresar, comunicar, Señor, impartir y llevar tu palabra de la forma correcta, la forma en que tú nos has enviado, Señor, porque tú eres ese mensaje. Tú te hiciste, el verbo se hizo carne y habita en nosotros, y nosotros somos la expresión, Señor, tuya, Dios, que queremos revelarte a través de esos mensajes que queremos llevar, Padre. Yo te entrego la vida de cada uno de mis hermanos, entrego sus corazones, sus bocas, Señor, que ellos sepan, tengan la conciencia de que ellos son tus voceros, Señor, de que esto no es un calificativo para unos pocos, sino que esta es la gran comisión que tú pusiste a cada uno de nosotros, de llevar tu mensaje, de predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas. Gracias te damos en esta noche, Señor, y honro a cada uno de los que están acá, porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aunque parezca extraño, porque lo viví estos días con mi esposa, con respecto al temor, en cierta manera, que representa para mí poder estar delante de ustedes y explicar algo que en cierta manera no lo quería hacer desde un contexto sesgado personal. No sé si me hago entender. No se trata de cuál es la forma del pastor David de llevar un mensaje o de crear un sermón, sino cuál es la manera correcta que Dios nos está inspirando a nosotros, Dios nos está llevando a nosotros, Dios nos exige a nosotros por nuestro llamado de poder compartir su palabra. Entonces es difícil sacar la humanidad, como creo que todos ustedes lo han experimentado cuando han tenido la oportunidad o de estar en un púlpito o de llevar ese mensaje a cualquier otra persona, porque predicar no solamente se resume en un oficio sacerdotal, como pastor, como ministro o como siervo. No, predicar creo que lo podemos decir que es una persona que lleva un mensaje. En el caso de nosotros, un mensaje cristocéntrico, un mensaje de doctrina, ¿cierto? Que es enseñar a los demás. Y para empezar, el día de hoy, Escuela de Predicadores, porque aquí estamos aprendiendo todos, ¿sí? Y como le digo, predicador es una persona que lleva un mensaje con un objetivo claro, pero que es el intermediario entre los emisores y el que envía el mensaje, ¿cierto? No es mi mensaje, y eso es lo primero y lo más importante que tiene que quedar consignado en nuestras memorias. No se trata de que yo utilice la palabra de Dios para traer mi mensaje, no, la palabra de Dios tiene un mensaje claro. Nosotros vamos a ¿qué? A comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones nosotros, por temas emociones, temas almáticos, a veces queremos predicar ciertas cosas. Creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Tema familiar, un tema matrimonial, un tema económico, según lo que estemos ocurriendo. Pero no se trata de eso. La palabra es clara, tiene un mensaje. Dios tiene una intención. Dios tiene una voluntad. Dios es la persona que quiere guiar a nuestra iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos que qué quiere, qué necesita Dios que nosotros podamos transmitir a los demás. Y yo quiero hacerles un ejemplo. Resulta que nosotros llegamos a una conferencia de un amigo, de un buen amigo de nosotros, y él está hablando de muchas cosas, digamos que tal vez motivacional. Y entre esas cosas motivacionales él te nombra a ti. Él dice: Marlene, tengo una gran amiga y ella habló esto y ella dice esto y este concepto. Cuando tal vez nosotros estamos en este auditorio, escuchamos nuestro nombre, tal vez nos podemos inflar, ¿cierto? Porque un conferencista está mencionándonos a nosotros. Claro, pero cuando ya empezamos a darnos cuenta que de pronto lo que nosotros alguna vez o en algún momento nombramos no es lo mismo que él está nombrando, sino que simplemente nos está utilizando para sus fines, ¿cómo se siente cada uno de ustedes? De pronto creo que todos nos podemos acercar a ese amigo y hacerle reclamo. ¿Y por qué me mencionaste en tu conferencia si ese no era el contexto, si ese no era el tema, si ese no era lo que yo quería traer, el mensaje que yo quería llevar, la intención de mi mensaje? Y no se trata simplemente de que mencionemos a esa persona, sino que seamos fieles al mensaje real que esa persona transmitió. Y eso mismo pasa con nosotros, los predicadores.
Porque Dios está en nuestras iglesias, a nivel del mundo, en nosotros, escuchando el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Entonces la pregunta es, para comenzar este tiempo, es: ¿Dios nos haría el reclamo de los mensajes que hemos traído, o tal vez de cómo llevamos ese mensaje a los demás? ¿O Dios realmente aprobaría y diría: sí, ese es el mensaje que yo realmente he querido transmitir, gracias por hacerlo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Entonces lo más importante de esto es que tengamos conciencia de que no se trata de que nosotros utilicemos el texto para poder llevar un mensaje. Nosotros somos los voceros de un Dios vivo, que aparte de eso es el gran privilegio que tenemos, porque Dios así lo quiso. Dios utiliza a hombres imperfectos, no solamente para escribir la palabra de Dios. Sabemos que hay 40 autores en la Biblia, en 66 libros. ¿En cuántos años de historia? No sabemos, no sé cuánto tiempo ocurrió, que escribieron detalladamente cada una de las cosas sin ninguna contradicción y con un propósito, todos guiados por el Espíritu Santo de Dios, con una sola consigna, con un solo propósito, enlazados unos con otros, en tiempos, espacios, regiones, en cada una de esas cosas. Entonces Dios utiliza al hombre porque es su voluntad, Dios nos utiliza a nosotros por su misericordia, pero la idea es que nosotros podamos transmitir el mensaje fiel al que nos está dando, y eso es lo que vamos a aprender. Cuando yo comencé a sacar acerca de esto, ustedes pueden mirar en internet y hay muchas personas muy tesas acerca de cómo, digamos, organizar un sermón, de cómo llevar un mensaje, de cómo hacer la exégesis, y eso lo vamos a ver más adelante, porque la idea es no saturar el día de hoy todo, sino hacer como ¿cómo se dice? Una introducción, ¿cierto? Tocar varios temas de qué es un predicador, qué es la predicación, digamos, cuál es el ancla necesaria teológica para nosotros como predicadores, que eso nos va a sostener, porque es que incluso la misma palabra sermón suena maluco, ¿cierto? Usted le dice a la niña tuya ¿qué le trae a la memoria el sermón? Y dice: no, cantaleta, no, qué pereza un sermón. Y eso mismo pasa, y eso mismo pasa en el mundo. La gente no está con ganas de venir un domingo tal vez a escuchar un buen sermón. Tal vez muchos vienen porque quieren escuchar la alabanza, otros tal vez venimos porque realmente queremos escuchar la palabra de Dios, pero no es el objetivo primordial del por qué la gente asiste a la iglesia. Y aparte de eso, sumémosle que en los púlpitos a nivel general, a nivel global, no se está predicando la palabra de Dios, sino que se están predicando palabras motivacionales, palabras inspiradoras, palabras de consuelo, y eso no está mal. Pero si los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder, nuestra palabra no tiene poder. Por eso muchas veces pasa lo de la parábola del sembrador, de que cae sobre el camino, cae sobre piedras, cae sobre espinos, pero esa semilla no da fruto. No sé si recuerdan que hace poco hablaron de la parábola del sembrador, creo que fue Felipe. Exactamente. Entonces tiramos ese mensaje, pero como no es cristocéntrico, como no era el mensaje que se quería transmitir de parte de Dios, entonces esa palabra no da fruto. Sí es motivacional, tal vez muchas veces lloramos. ¿Cuántos hemos llorado viendo una película de Disney? Entonces llorar no es simplemente, llorar no es el termómetro para encontrar lo espiritual de un sermón. ¿Cuántas veces nos hemos sentido alegres? Entonces yo quiero, digamos, ir al grano y comenzar con esto, para no extenderme mucho. Yo quisiera hacerlo esto de tres maneras. Tres formas. Vamos a dividir este tiempo en tres maneras. Vamos a hacer como una introducción, ¿sí? Vamos a hablar algo de la que les decía ahorita, del ancla teológica. Eso suena muy como, y ya este man empezó con esos términos raros, pero no. ¿Qué es un ancla? Algo que sostiene a un barco en la marea. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener claro cuando tenemos ese llamado, porque el llamado no es solamente para el pastor, el llamado es para cada uno de nosotros. Porque ¿cuántos hemos tenido la oportunidad de predicarle a un amigo comiendo tal vez en un restaurante y no lo hemos hecho? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay mucha turbulencia en el agua, hay algo que no nos permite y nos mueve y nos llevamos ese mensaje. Y Dios ha puesto en los corazones de muchos de ustedes y en el mío que es tiempo tal vez de hablarle de Cristo a una persona, pero no estamos sostenidos en medio de la marea. Entonces, ¿qué empieza? Nos empezamos a mover. No, lo voy a hacer mañana, no, lo voy a hacer pasado mañana, no, es que de pronto la ropa que tengo no es la indicada. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un ancla
que nos fije en medio de este tiempo y que nosotros sepamos que si tenemos la oportunidad de hacerlo en un púlpito, ¿qué vamos a hacer? Pero si tenemos la oportunidad de hacerlo al vecino, al amigo, al que sea, ¿qué vamos a hacer? Porque tiene que ser el mismo mensaje. Muchos de los predicadores que yo tal vez he estudiado a raíz de la historia dicen que sus mejores mensajes, que sus mejores sermones, que sus mejores predicaciones fueron entre 2 amigos, 3 amigos, en las casas, en lugares donde había poquita gente. Entonces ahí nos damos cuenta que también el Espíritu Santo está en ese lugar, porque ese es el componente especial de un buen sermón. Lo primero es que realmente sea guiado por el Espíritu Santo y que tú seas un vaso útil de Él. Entonces vamos a comenzar. Dice, el secreto esencial, miren esta parte, no es dominar ciertas técnicas, porque nos hemos dado cuenta que a nivel de iglesia la gente quiere tener técnicas ¿para qué? Para números, para cuantificar las iglesias, no para calificar las iglesias, que son 2 cosas diferentes. La gente, tal vez la iglesia del vecino, sin ir a comparación, busca más que la cantidad que la calidad, ¿sí? Los hogares, las familias, la restauración. Creo que todos los que estamos aquí, cada uno de ustedes, yo los veo y es ejemplo de restauración, ¿cierto? Restaurados para restaurar, enseñando el amor de Cristo. Entonces nosotros los que estamos aquí en este lugar somos fieles a esa visión de nuestra iglesia y no se trata simplemente de número. Entonces el secreto esencial no es dominar ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas ¿qué? Convicciones. ¿Cuáles son nuestras convicciones acerca de quién es Cristo? Y ahí de antemano le hacemos ahí el, ¿cómo se dice? No, el reconocimiento, la cuña al pastor, porque nos puso a todos los pastores a hablar de Cristo, que es lo más importante, de lo que es el evangelio. El apóstol Pablo dice que Él es la piedra angular, que Cristo es el fundamento de nuestra fe, el autor y el consumador. O sea, Cristo es absolutamente todo, y en este tiempo vamos a aprender. ¿Cuántos han sido edificados durante estos 3 domingos? La primera introducción que hizo el pastor, la segunda la hizo el pastor Martín acerca de que necesitamos alineación y balanceo, y la tercera es acerca del Getsemaní. ¿Qué nos habló el Señor? ¿Qué nos está mostrando el Señor? Entonces ahí nos damos cuenta, y no se trata simplemente de memoria. Se trata de que son personas, ellos 3 han sido personas utilizadas por Dios, por el Espíritu Santo para traer un mensaje. Entonces ese mensaje que queda grabado en nuestros corazones. Sophie dice que yo tengo muy buena memoria, que yo me acuerdo de mensajes, pero de años y años y años. No, se trata de que ese mensaje realmente, como es un mensaje enviado por Dios, transforma mi vida y me reta algo nuevo. ¿Cuántos esta semana de pronto han estado, y discúlpame que lo haga así como una enseñanza, porque no puede dejar uno como la esencia de lo que uno es, pero cuántos esta semana se les apareció alguien en el carro y ustedes dijeron, no voy a sacar la espada? ¿Cierto? ¿O cuántas orejas cortamos esta semana? Levante la mano, ¿quién cortó la oreja? Muchos le cortamos orejas. Entonces ahí nos damos cuenta de que realmente es importante esto. Y ahí no estaba la pastora Marcela para decirnos, oye, vea, ojo con eso. No, estaba el Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros. Entonces cuando una palabra es dada e impartida a través del mensaje que Dios quiere dar, eso se va a quedar en nuestros corazones y es donde va a venir la transformación de nuestras vidas. Entonces el secreto esencial no es dominar ciertas técnicas. No se trata de que el mensaje sea una estructura, que 5 puntos, 4 puntos, de traer, no es lo más esencial. ¿Qué es importante? Sí, es importante, porque tenemos que tener presente que las épocas cambian, las generaciones son diferentes, y nosotros no podemos quedarnos que porque somos cristianos todavía vistiéndonos de taparrabos como lo hacía Adán. No, el tiempo ha cambiado, el tiempo es diferente. Yo no veo ahorita a nadie con túnicas como en el tiempo de Jesús, ¿cierto? Pero la palabra sigue siendo la misma. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque es importante contextualizar la palabra, pero saberla contextualizar. ¿Ok? Entonces no se trata de ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas convicciones. La teología es más importante me regalan un poquito de agua, que la metodología. Y muchas veces creemos que en el sermón es más importante la forma que la esencia.
¿Sí? Muchas veces nos preocupamos más en el momento de llevar un sermón de qué vamos a hacer, o en el momento de evangelizar a otros, cómo puedo evangelizar, porque no podemos resumir el predicar simplemente al tener un micrófono en un tiempo o un domingo. No, eso es un oficio ministerial, pero todos estamos llamados a predicar. Amén. Entonces dice, la teología es más importante que la metodología. Grabémonos esto. Si queremos ser predicadores, necesitamos sí o sí, teología. Ahora viene la pregunta, ¿qué es teología? ¿Cierto? Todos podemos tener un concepto acerca de lo que es teología. Teología se divide en dos partes, teo, que es Dios, y logos, que es estudio. Entonces, normalmente la gente lo une como el estudio de Dios, ¿cierto? Pero la teología es aplicativa en muchas áreas, porque hay teología bíblica, hay teología cristocéntrica, hay teología doctrinal, y a eso hay la cantidad de teologías que usted quiera. Y la idea es no complicarnos con esto, pero necesitamos conocer a Dios para poder hablar de Dios. Y no solamente conocerlo como 2 más 2 es 4. No, nosotros necesitamos vivir a Dios para poder impartir de Dios. Porque recuerde que ¿qué tenemos nosotros dentro? Gálatas 5, que dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 3. Ya, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces Cristo está en nosotros. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando vieron a ese hombre que estaba pidiendo limosna? No tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Si yo sé que Cristo fue a la cruz del Calvario, si sé que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, que Él murió y que resucitó y que está en mí, yo puedo decirle a ese mendigo, a ese amigo o a ese auditorio de que hay un Cristo vivo, y de lo que tengo te doy, mira, y te imparto la palabra que Dios me dio para que yo pudiera impartir. Entonces son dos cosas diferentes: saber cosas acerca de Dios, y otra cosa muy diferente es impartir lo que yo he vivido en intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque lo he conocido. Claro, y para conocerlo a veces es importante la información. ¿Sí o no? Si yo conozco a Marce por internet y ella vive en México y yo vivo en Colombia, ¿yo qué es lo primero que tengo que hacer? Poder llegar a ese lugar donde ella está, ¿cierto? Entonces damos un primer paso y nos empezamos a acercar. Y cuando nos empezamos a acercar, comienza a haber una relación. Y cuando hay una relación, ¿qué hay? Un conocimiento. Y yo ya puedo hablar, no de algo que creo que Marcela es, porque ella me puede decir, no, yo mido 1,80, 90, 60, 90, pero ustedes han visto por internet a veces que se encuentran esas personas que vienen de la USA y que los manes son desilusionados y las viejas también son... Claro, porque es que a nosotros nos pueden decir cualquier cosa acerca de Dios, pero es diferente cuando nosotros hacemos lo que hizo Cristo con Tomás. ¿Qué le dijo? Meta el dedo en la llaga. Entonces eso mismo pasa en nuestras vidas. Tú puedes enseñarle a cualquier persona, predicar a cualquier persona de lo que Cristo ha hecho por ti, de lo que Cristo ha hecho por ti. Entonces la teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos. ¿Quién me puede decir un atributo de Dios? Vamos a hacerlo participativo. Bondadoso, maravilloso, soberano, poderoso, misericordioso, ¿cierto? Pero por ejemplo casi nadie habla de los atributos de Dios como que es justo, y que para ser justo tiene que haber un juicio, ¿cierto? Entonces muchas veces nos gustan los atributos de Dios, del amor, de la misericordia, de la bondad, pero la justicia de Dios también es un atributo. Entonces cuando nosotros conocemos a Dios en su totalidad, nos damos cuenta de que realmente nuestras vidas tienen que ser diferentes. Y eso no nos damos cuenta por lo que nos diga cualquier persona, sino porque estamos conociendo al Dios que estamos predicando. Y ahí nos damos cuenta de que nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestro caminar tiene que ser coherente a lo que yo estoy conociendo de este Dios realmente. Entonces cuando yo llego a este púlpito, puedo predicar de algo que ya conozco. Y como Él está sentado ahí, Él me va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y hay transformación, y ahí es donde comienza la palabra de Dios como fuentes de agua viva a
a moverse dentro de los corazones de la audiencia. Y es importante que nosotros amemos el pueblo también que le estamos predicando. Es importante que nosotros amemos a esa persona que vamos a enseñarle. Porque dice que cuando Jesús vio a esa multitud como ovejas sin pastor, dice que tuvo ¿qué? Compasión. Compasión. Entonces es importante que la audiencia que nosotros tengamos, oremos por esa audiencia, oremos por esa persona. Ojo, la audiencia no se trata de multitudes. Una persona es audiencia. Un niño es audiencia. Un anciano es audiencia. Un habitante de calle es audiencia. Que necesitan conocer algún atributo de ese Dios vivo y real. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿A través de qué? De la predicación. Eso es lo que el Señor nos está llevando. Así como el conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad. La palabra teología es de origen griego, teos, que significa Dios, o logos, que expresa estudio o razonamiento. En consecuencia, la teología significa el estudio de Dios y de los hechos relacionados con Él. Nosotros vemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿cierto? Antiguo Testamento, Dios y un pueblo escogido, ¿sí o no? Nuevo Testamento, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? Y ya viene el nuevo pacto después de la cruz. Ya no es el Dios de un pueblo, ya no es Dios con nosotros a través de Cristo, sino que ya es Dios en nosotros. Entonces ahí nos damos cuenta de que en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a ser el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento estaba como dice que ellos viendo como desde lejos, ¿cierto? Porque ninguno de ellos pudo tener a Cristo en la cruz. Ninguno de ellos pudo experimentar a ese Cristo resucitado. Nosotros sí tenemos ese privilegio. Entonces nosotros tenemos más argumentos para poder predicar de ese Dios, porque Él ya fue a la cruz del Calvario, Él ya murió y Él está en nosotros. Entonces ahí es donde nosotros decimos: lo que tenemos, damos. Recuerden, ustedes tienen el Espíritu Santo. ¿Qué pasa muchas veces cuando nosotros queremos forzar la manera de llevar ese mensaje? Estamos haciéndolo a nuestra manera, ¿sí? Y la palabra de Dios tiene poder, pero la tuya no. Entonces a veces no hay resultados, ¿sí? A veces no hay resultados. Exactamente, y tal vez la persona por la necesidad va a pegarse su lagrimiadita y nosotros vamos a ser movidos porque el hombre está pelado y vamos a resultar dándole hasta platica y no pasó nada. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque nuestra palabra no tiene poder. Nosotros tenemos que predicar ¿qué? La palabra de ese Dios que estamos conociendo. ¿Conocer a Dios cuánto tarda? Buena pregunta, gracias por hacerla. Creo que nunca terminaríamos de conocer a Dios. Porque Dios no simplemente es de que ahora nos vamos a dedicar solamente a saber un montón de cosas de Dios. Yo sé que es la justicia de Dios, yo sé que es la soberanía de Dios, yo sé que es un Dios poderoso. No se trata simplemente de saber de eso. Porque yo tengo que experimentar el amor para poder impartir en medio de la predicación el amor. Yo tengo que experimentar que Dios es todopoderoso para poder hablar, no lo que de oídas había oído, sino lo que mis ojos ven, porque ahí es donde la realidad de la predicación hace algo en las personas. Entonces los atributos de Dios nosotros tenemos que vivirlos y decir: claro, es que la misericordia de Dios se expresa desde la mañana hasta la noche, en todo momento. Sí, la gracia de Dios se expresa desde la mañana hasta la noche. El favor de Dios, el amor de Dios, incluso la justicia de Dios. Porque si la justicia de Dios no se expresara desde la mañana hasta la noche, no hubiera sido necesario que Cristo muriera. La sangre de Cristo nos cubre para que esa justicia se ejecute diariamente. Entonces ahí nosotros comenzamos a darnos cuenta de quién es ese Cristo y podemos predicar la realidad de ese evangelio. Segunda de Timoteo 4, 1, 3, en la Nueva Versión Internacional dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Pablo, ¿cierto? Porque estamos hablando de Timoteo. ¿A quién? A Timoteo, que era el hijo espiritual de él. Entonces mire, le dice: te doy este solemne encargo. ¿Qué le dice? Predica
Predica, predica, predica. Timoteo, por favor, solemnemente. Porque Pablo, ¿dónde estaba? Como cosa rara. En la cana. El man estaba en la cana. Entonces, ¿qué necesitaba? Que otro pudiera llevar ese mensaje fiel de quién era Jesús. Predica la palabra, persiste en hacerlo. ¿Qué quiere decir con ese persiste? De que hay momentos en que tú y yo no queremos predicar la palabra de Dios. Hay momentos, como decía ahorita, acerca de esa ancla teológica, que la corriente nos va a mover. Es normal. Pero si tenemos un ancla, ¿qué va a pasar? Va a ser más difícil que la corriente nos mueva. ¿Ya? Entonces dice acá, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez no sea el momento indicado. Hey, lanza la palabra. En un funeral, lanza la palabra. Pues no creo que Timoteo se haya ido por una discoteca. Pero, ¿cierto? Pero bueno, ahí sí no es el lugar oportuno, porque Timoteo no tendría que estar haciendo nada allá en ese lugar. Pero sea o no sea el lugar oportuno, predica la palabra, corrige. La palabra sirve para ¿qué? Para corregir. Pero corregir ¿con qué? Con la palabra. Entonces ahí usted y yo nos lavamos las manos, porque es como cuando la mamá le dice a uno, hágame un favor y llame a Andrea, dígale que le voy a pegar una pela, ¿cierto? Yo simplemente soy ¿qué? Un mensajero a mi hermanita de que doña Beatriz le va a dar su pela por alguna razón. Ya eso es problema de ellas dos. Yo ya me lavo la mano. Dele duro, mamá, dele duro a la flaca, ¿cierto? Eso, y ahí está el problema, que nosotros creemos que cuando hay momentos de que vienen palabras que están escritas, que de pronto son de juicio o que de pronto son de arrepentimiento, muchas veces nosotros nos cohibimos en hablar acerca de eso por el temor a la reacción de los demás. Pero es que no es culpa mía, es la palabra de Dios. Mire, hay algo que a mí me gusta y es como, por ejemplo, Martín debe recordarlo, el pastor David. Cuando nosotros estábamos, hace muchos años, yo empecé en el Evangelio, tenía que 17 años. Me acuerdo que en la iglesia había un estudio acerca del libro de Romanos. Y cada 8 días era el libro de Romanos. Y cada 8 días era el libro de Romanos. Y Romanos y Romanos. Y eso en cierta manera es harto. Perdón la expresión, porque siempre lo mismo, pero en cierta manera es saludable. ¿Por qué? Porque Romanos habla de muchos temas que tal vez si tú tuvieras la opción de hacerlo un domingo no lo harías, pero como sigue la secuencia del libro, te toca obligatoriamente hablar del tema. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que hay diferentes estrategias que se puede predicar la palabra y que tal vez predicar, digamos, en una secuencia, en un libro de la Biblia es saludable por ciertas cosas, aunque es aburridor por otras. Porque, por ejemplo, usted tiene que traer un resumen de lo que predicó hace 8 días para los que no vinieron, ¿cierto? O sea, es un tema complicado, pero también es saludable porque hay temas que tú y yo no queremos tratar. Hay temas que tú y yo no queremos exponer un domingo. Hay temas que tú y yo preferimos que el tema de los diezmos dejémoselo al pastor David. El tema de la sexualidad, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, del robo, eso que lo haga el pastor Martín. Eso que lo haga el pastor Martín. Que el pastor Martín cuando está predicando muchas veces dice, ¿por qué me están mirando así? Eso que lo haga él. Yo no. Entonces ahí nos damos cuenta, aquí nos damos cuenta con esa realidad de lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo, de que nosotros tenemos que corregir. Si la palabra lo dice, es el mensaje que tenemos que dar. Ahora, no nos volvamos como ese predicador. Esto es una historia, dice que una iglesia hicieron tomar un votos para echar a su pastor, y echaron al pastor, y el argumento era porque dice que cada sermón los mandaba para el infierno, ¿cierto? Y es normal, si usted se comporta mal, usted ¿para dónde va a parar? En el infierno, no es una mentira. Pero trajeron otro predicador y resulta que alguien llegó y les preguntó que por qué habían echado a ese predicador. Entonces uno de los líderes dijo, nosotros echamos a ese predicador porque él cada 8 días nos mandaba para el infierno. Y le preguntaba, ¿y este no? Sí, este también, pero es que el anterior lo disfrutaba. Lo disfrutaba. Muchas veces tomamos la palabra de Dios para traer juicio. Muchas veces tomamos la palabra de Dios para juzgar, conociendo situaciones. Entonces, Pablo es claro, ¿qué le dice? Sea o no sea oportuno, persiste en hacerlo, corrige, reprende,
Pero también, ¿qué le dice? Y anima con mucha paciencia. ¿Por qué le pide paciencia? Porque no es fácil llevar ese mensaje. No es fácil que tú te sientes con una persona a poder evangelizarlo. Tal vez va a ser un día, 2 días, 3 días, 5 meses, 6 meses, un año. ¿Cuántos hemos tenido hijitos espirituales así? Y resulta ni siquiera viniendo a la iglesia, sino que resulta nota, gloria a Dios por eso. Porque la semilla es lo importante. Pablo regó, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da a Dios. No importa a quién lleve el mensaje, pero en cierta manera es desalentador. Entonces, anima con mucha paciencia sin dejar de ¿qué? Entonces, ¿qué hace un predicador? Enseña ¿qué? Los atributos de Dios. Ojalá sea partiendo de las realidades vividas con Dios. Aunque no quiero decir que con esto, sí, exactamente, no quiero decir que no podamos predicar otras cosas, porque nosotros teníamos una hermana que era la hermana Lilia, ¿se acuerdan de ella? Ella nunca se casó, pero ella predicaba y exhortaba bien acerca de los matrimonios y las parejas. Ella tenía, Sofía también, Sofía es nuestra hermana Lilia acá. Nuestra hermana Lilia Mejía, bienvenida. No nos habíamos dado cuenta de la gracia doble del Señor está en nosotros, Sofía y eso. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Ustedes creen que esto está ocurriendo? ¿Ustedes creen que esto está ocurriendo? ¿Ustedes creen que dónde se llena más? ¿Donde hay temas motivacionales o donde se predica una palabra verdad? La gente busca las corrientes. Por eso en la diapositiva anterior, ¿qué decía? Secreto esencial no es dominar ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas convicciones. Y cuando esas convicciones te dominan, no vas a poder no predicar a Jesucristo. Y como decía Pablo, a este resucitado. ¿Por qué? Porque la locura de la predicación es la que salva al pueblo de Dios. Ese tiene que ser nuestra convicción, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que ¿qué? Entonces usted tiene 2 opciones: o predica la palabra de Dios, o usted es un maestro de que se deja llevar por la corriente. Entonces miren que si nosotros somos sinceros, esto está casi en el mismo plano. Y es fácil confundir, porque hay maestros que dicen fantasías que la gente quiere oír, y como lo quieren oír, hay llanto, ¿cierto? Hay convulsión, se caen, hay, mejor dicho, muchas cosas, pero no es el mensaje de Dios. Entonces, Dios en su tiempo, y gloria a Dios por eso. Miren, yo les quedo debiendo y se los voy a traer. Era una sorpresa, pero se los voy a decir. Les voy a dar un diploma a cada uno de esos predicadores de los jueves. Se los voy a dar un diploma por la valentía. Y a los pastores también les voy a dar un diploma, porque han sido esos maestros necesarios para que uno pueda amar la palabra. Porque los que estamos acá son personas que han amado la palabra. Y Marlene no ama la palabra de gratis, no, la ama porque ella ve que en Yolanda y Martín mueren por la palabra de Dios. Y eso es una realidad. Que nosotros nos podamos pegar a un texto, eso es fe. Y cuando nosotros predicamos con fe, ocurren cosas diferentes. Y miren, y esto es progresivo, ¿cierto? Al principio nos da mucho miedo, nos sigue dando temor, sí, pero buscamos con más ánimo, buscamos con más denuedo, buscamos con más necesidad, aprendemos más, lloramos en medio de la preparación de ese sermón, somos libertados en medio de la preparación de ese sermón, ¿cierto? Y llega el lunes o el viernes y tal vez tenemos a veces momentos de frustración, porque tal vez la expresión o la manifestación del pueblo no fue la que nosotros esperábamos, porque en medio de esa predicación siempre va a estar nuestra humanidad, ya, pero sigamos, no lo dejemos, porque no hay mejor galardón que poder tomarnos de esa palabra y tenerla como un ancla firme que nada nos va a mover. Mire, por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. La palabra ha sostenido mi vida, ha sostenido mi matrimonio, ha sostenido mis hijos. Yo puedo hablar de mí, pero cuando yo los veo a usted,
Yo sé que la palabra ha sostenido tu vida, ha sostenido tus hijos, ha sostenido tu matrimonio. Y cuando lo veo a cada uno de ustedes, yo sé que la palabra los ha sostenido. Entonces, ¿cómo no vamos a predicar esa palabra que nos ha sostenido? Y porque muchas veces tomamos cosas de moda y le quitamos la posición a nuestra palabra. Yo me confieso delante de ustedes que muchas veces he sido muy humano al predicar y muchas veces algo de moda. Por ejemplo, yo escucho una predicación del pastor Dante y el pastor Dante, ustedes saben que es más motivacional que digamos que eso, sin cuestionarlo, porque para nada, hay mensajes porque cada uno tiene su forma y su manera, ¿cierto? Pero muchas veces uno quiere hacerlo a la moda, pero nos damos cuenta de que no, de que Dios quiere hablar es a través de ti. Él no quiere utilizar a Jesús, a Dante y a David, no, Él quiere utilizar Jesús y a David porque Él te escogió a ti como vocero. Él te escogió a ti como vocero. A veces yo creería que los mismos pastores pueden cobrar derechos de autor de esas predicaciones. Estaríamos en la cana donde muchos de nosotros nos pudieran comprobar que hemos predicado predicaciones de otros. No está mal uno tener como escuchar, exactamente. Creo que todos tenemos de esos referentes. Pastor Martín, una pregunta: ¿cuál es tu maestro favorito de la palabra? Que tú digas, yo lo escucho y realmente me edifica. Alducin, excelente. Anoten por ahí para que escuchen. Listo. Pastora Sofi. Dante. Pastor David. Cash Luna. Pastora Marcela. Listo. Deséñate, listo. Diani. Marley, tú, ¿qué? Dante, listo. Por ejemplo, yo, Yoli. Danilo es un buen expositor de la palabra. Ella se llama, ¿cómo se llama ella? No, tiene un nombre, bueno, la esposa, la señora Montero, para que avancemos. Bueno, yo tengo una lista larga, porque yo, según como la necesidad de lo que quiera hacer. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, las traducciones del príncipe de los predicadores, aunque él decía que él no era el príncipe, que el príncipe era Jesús, ¿cierto? Ustedes saben quién es, Charles Spurgeon. Me gusta, por ejemplo, Sugel Michelin, Miguel Núñez, me gusta Tommy Moya. Hay muchos predicadores que me gustan. Me gusta también el pastor, el que dijo Felipe en estos días, el gritón. Me gusta mucho Rudy Gracia. Me gusta Rudy porque él es práctico en muchas cosas, aunque hay otras cosas que obviamente, es que es muy claro. Mire, cuando usted escucha un mensaje, la palabra dice: tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿cierto? Y obviamente tenemos que tener presente, mire, cuando yo trabajaba en el laboratorio, ellos decían que ellos hacían estudios según las locaciones geográficos, según la necesidad de la persona, porque no es lo mismo una mujer embarazada en la USA a una mujer embarazada en Colombia. Entonces muchas veces el mensaje que se predica en Estados Unidos no es el mismo mensaje que se tiene que traer para aquí, para nuestro país. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos también de que nuestra geografía, nuestra ubicación, nuestro medio, nuestra iglesia. Mire, si yo predico un mensaje de Europa en mi iglesia, es falta de amor mío hacia la congregación. Joel Austin también.
Bueno, gloria a Dios por eso. Si usted es un referente, pero el mensaje es el que Dios te dio, gloria a Dios por eso. Y no está mal. De hecho, adelantándome allá a la conformación y cómo se elabora un sermón, no está mal uno tener opciones de comentarios bíblicos o varias versiones de la Biblia, ¿cierto? Lo importante es que usted tenga claro primero cuál es el mensaje, el texto que Dios quiere que tú seas el vocero, ¿cierto? Consulta el texto primero, pregúntale al texto, hey, ¿de qué trata esto? ¿Qué es el objetivo? Ubica las realidades del texto, no solamente de personajes ni de acciones, sino también histórico, porque vamos a lo mismo a lo que estamos hablando. No es lo mismo en Éxodo, estamos hablando tiempo después de la creación y muchos años antes de que Cristo viniera ahora. Entonces ahí está donde dice la realidad que Pablo le decía también a Timoteo: traza bien la palabra de verdad. ¿Cómo así que traza? Hey, divídelo bien, entiende los tiempos, ¿cierto? Y habla acerca de eso. Si queremos que nuestros sermones complazcan a Dios, mire esto. Lo primero que debemos hacer es reflejar en ellos fielmente ¿qué? Lo que Dios dice. Vuelvo a leer esta perlita. Si queremos que nuestros sermones complazcan a Dios, ¿cuál es nuestro objetivo? Que nuestro sermón o que nuestro mensaje, que nuestra prédica, que nuestro mensaje a cualquier persona realmente sea un mensaje donde Dios esté presente y donde el mensaje que Dios está dando sea el verdadero mensaje. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que debemos hacer es reflejar en ellos fielmente lo que dice Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Lo que está en la palabra de Dios. Sí, muchas veces nosotros suponemos que Dios dijo eso. No está mal en medio de una predicación, como muchas veces decimos nosotros, vamos a parafrasear, ¿cierto? O como dicen los libros cuando aumentan algo, algo así, análisis y añadido, eso, algo así. Cuando un texto, digamos que parafrasea, dice análisis incluido, bueno, ya ustedes me entendieron, ¿cierto? Eso lo dijo Carson, ¿cierto? También es importante que cuando tengamos dentro de un sermón notas de otro predicador, nombremos a ese predicador, hagamos el énfasis a ese predicador. Miren esta parte, como bien señala John Stott, en un mundo que aparentemente no está dispuesto a escuchar o no es capaz de hacerlo, miren esta parte, es importante esto. Este hombre realmente no tuvo una revelación de Dios, realmente entendió muchas cosas en el contexto histórico. ¿Por qué? Porque hay muchos que no quieren, pero hay otros que no son capaces, porque es que es difícil escuchar el mensaje de Dios cuando estamos muertos, ¿cierto? Cuando hay muertos. ¿Por qué? Porque dice que el pecado nos aparta, estamos muertos. Hay muchos muertos que no pueden escuchar realmente. Y usted le predica y le puede hablar y le puede decir, y a lo último puede cogerlo hasta y sacudirlo. Por ningún lado le va a entrar. Nada. Y no va a entender que es que Dios te restauró, que Dios te sanó, que vos te faltaba un pie y ya lo tenés completo, y que te faltaban 3 dedos y te los completó, y que, o sea, puede venir el que sea y no van a ser capaces. Entonces hay una audiencia que es difícil. Hay una audiencia que es difícil, pero si nosotros tenemos el ancla, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir haciéndolo, porque tengan claro esto: Pablo sembró, Apolo regó, pero el que da el crecimiento. Y muchas veces nosotros queremos persuadir con el mensaje de que se conviertan ya y que el domingo empiecen a ir y que sirvan y que diezmen, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos, y muchas veces incluso queremos meterle la Biblia en 15 minutos que tenemos con ellos, y tampoco es la manera. Tampoco es la manera. Entonces, en un mundo que aparentemente no está dispuesto a escuchar o no es capaz de hacerlo, ¿cómo podemos estar persuadidos de continuar predicando y aprender a hacerlo de forma efectiva? ¿Cuántos quisieran saber eso? En este mundo es difícil. Y cuando habla de forma efectiva, ¿es una forma efectiva para quién? A ver, ahí es donde está la pregunta importante. ¿Quién califica o quién cuantifica la forma efectiva? Dios. Mi relación con Él, mi realidad de vida acerca de quién es Cristo. El secreto esencial no es dominar ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas convicciones. En otras palabras, la teología es más importante que la metodología. Eso lo leímos ahora. Las técnicas solo pueden convertirnos en oradores. Si queremos ser predicadores, voy a cambiar teología, necesitamos conocer a Dios.
Necesitamos conocer a Dios. Mira, acá cualquier persona, nosotros tenemos personas que dan charlas motivacionales. Tenga la plena seguridad de que si le soltamos el micrófono un domingo, más de uno va a llorar. Pero la pregunta mía es, como iglesia, primero, ¿es sano? ¿Es saludable? ¿Es lo correcto? ¿Es lo que debemos de hacer? ¿O este lugar tiene que ser diseñado para que se exponga quién es Cristo? Esa es la realidad de la iglesia, porque eso es lo que va a sostener la iglesia. Ancla teológica. Yo creo que si me meto en ella no alcanzo, entonces vamos a desviarnos un poquito, pero les voy a dejar aquí como eso, de qué es esa ancla teológica, que este man está hablando, ancla teológica, ya los barcos que este man que está hablando, no, es algo que realmente les voy a hablar como una antesala de eso, simplemente para que tengan presente. El ancla teológica trata de 3 puntos importantes. Dios actúa a través de su palabra. Dice que Dios dijo, hágase la luz, ¿y qué pasó? ¿Sí o no que sí? Entonces Dios actúa a través de su palabra. Exactamente. Cada vez que Dios hablaba, se hacía. Cada vez que Dios hablaba, se hacía. Cada vez que Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Pero dicen, Dios habla hoy a través de su palabra escrita. Aquí está consignado todo lo necesario para nosotros, para nuestras vidas, para poder crecer, para poder llevar ese mensaje, para poder dirigir nuestra familia, para poder pedir perdón, para poder repetir. Todo está aquí. Entonces, dice, Dios habla hoy a través de ¿qué? De su palabra escrita. Y el tercero es, Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. No es una opción. No es que si tú quieres, no. Tú estás obligada a predicar el mensaje de Dios. Por tanto, id a ser discípulos. No, Mateo 28 no dice, muchachos, gente de las naciones, si quieren, vayan y hagan discípulos. No, por tanto, id a ser discípulos. Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz, no nuestro mensaje, su voz. Hey, qué bueno. Para mí lo más importante no es cuando a veces me dicen un fin de semana, ay pastor, gracias por esa palabra, fue de una bendición para mi vida. Eso es chévere, la verdad eso es chévere, porque en cierta manera como uno ama al pueblo y en cierta manera uno también quiere esa aprobación. No hablemos pues tampoco que somos querubines, ¿cierto? Pero no hay nada como cuando le dicen a uno, pastor, Dios me habló a través de esa palabra. Wow. Uno dice, uy, ahí donde uno dice, Señor, como no me siento limpio, que esto, o sea, estos labios inmundos los escogiste para llevar una palabra tuya. Hey, puedes transformar que una vida sea transformada a través de que tú fuiste un vaso útil, que permitiste que Dios pudiera transmitir ese mensaje que Él quería darle a su pueblo. Eso realmente es un privilegio. Eso realmente es un honor. Y eso no se trata y se resume, vuelvo y lo digo, simplemente detrás del púlpito. Eso es voz a voz, persona a persona, al que sea. Eso es. Predicar no es un oficio de pocos, sino de todos los que creemos en Dios. De hecho, una vez predicando, creo que fue cuando estábamos en la otra iglesia, yo decía que uno de los requisitos para verdaderamente ser cristiano era predicar la palabra de Dios. Que un cristiano que no predique la palabra de Dios no es un cristiano. No tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido. Si yo supuestamente soy cristiano, Cristo me redimió, estoy escrito en el libro de la Biblia, me salvó, me restituyó, soy una nueva criatura, me reconcilió con el Padre y yo no voy a hablar de lo que Cristo hizo por mí. Yo no soy cristiano. O sea, perdóneme, lo sostengo. No, digo una vez. Sí, bueno, acá. Hay preguntas que tal vez vamos a saber responderlas en el momento, ¿cierto? Y eso quiero ser claro. Acá vemos varios pastores y hay preguntas que son doctrinales, teológicas, que de pronto el que la quiera hacer no hay ningún problema que la haga. Tenga la plena seguridad que se va a responder, tal vez no en el momento, pero nos vamos a reunir según, digamos, la magnitud de la pregunta. Yo sé que de pronto no puede ser una pregunta difícil, pero es importante también hacer eso, ¿cierto? Porque hay cosas doctrinales que es bueno que nos llevarían a hablar. Por ejemplo,
antes de que la hagas, acerca del tema de la imposición de manos. ¿Cierto? Sería, digamos, irresponsable de mi parte, porque tengo el micrófono, simplemente lanzar una palabra que como iglesia no hemos consultado a nivel doctrinal, ¿cierto? Entonces la pregunta que quieras hacer, hazla. Si tenemos respuesta automática, de una la vamos a hacer. Pero si no, nos vamos a reunir, nos tomamos un cafecito y mañana antes del servicio hay respuesta, ¿vale? Tenemos la respuesta. Creo que la vez pasada que nos reunimos con los predicadores hablamos acerca de ese tema. Si yo tengo aquí un espacio de que 1 hora, donde yo tengo la opción y la responsabilidad de hablar de quién, de Cristo, es irresponsable que yo hable 50 minutos de mí y 10 minutos de Cristo. Ok, si yo dentro de ese tiempo de predicación, que es 1 hora, yo hablo 55 minutos de Cristo, expongo la realidad del Evangelio y cuento un testimonio de mi vida, es edificante para el pueblo. Porque ahí es cuando yo le puedo decir al pueblo, mire mis llagas, mire la realidad de lo que yo he vivido. Mi matrimonio estaba destruido, ¿cierto? Pero Cristo hizo algo en matrimonio y trajo restitución y nos volvió a incluir y nos regaló otro hijo y bla, bla, bla. 5 minutos versus 55. Ahora, cuando mi foco está en mi vida, en mis experiencias, en lo que yo hago, en lo que no hice, entonces le estoy quitando espacio ¿a quién? Eh. Listo. Sí, totalmente. Listo, eso yo lo entiendo. La primera sesión con esa persona utiliza el recurso del testimonio, es totalmente efectivo. Pero la segunda sesión con una persona, háblale de Cristo. ¿Por qué? Porque tu testimonio no tiene el poder para transformar el pensamiento, las acciones, las decisiones, las determinaciones, lo que esa persona está haciendo. La palabra de Dios tiene el poder. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, si nosotros nos volvemos como un cliché, en que cada vez que tenemos un espacio en el púlpito a hablar de nosotros, Cristo que está sentado ahí nos va a decir, no papito, y se rasca la cara, otra vez está hablando de usted. No hay poder en sus palabras, hay poder en las palabras de Dios. Claro que el recurso es importante, ¿por qué? Porque aparte de eso tú vas a hablar de las buenas nuevas, de lo que Dios hizo en ti, de ese evangelio en tu vida. Hey, Cristo ha hecho esto en mi vida, Cristo restauró mi hogar, Él lo puede hacer. Pero no puede ser que cada vez que veas a esa persona, ¿cierto? Ya en tu primer momento con Él, háblale del testimonio, rompiste, ya empezaron a creer y algo diferente en ella. Pero el segundo empieza a darle palabra de verdad. Hey, es que mira lo que dice, la Biblia dice, y muchas veces ni siquiera es necesario nombrar el texto. Sí, porque a veces queremos decir la versión Reina Valera 1960, Romanos 5:8 de Casiodoro de Reina. No, decir, yo lo he escuchado, créame. Y es difícil también poder que la gente abra ese panorama cuando hay tanto, como eso que no me puedo salir de ahí. No, mira, la Biblia dice, yo he escuchado, yo a veces me sé la cita y yo les digo, yo he escuchado que en la Biblia dice de que aunque usted y yo hemos sido tan malos, hemos sido pecadores, ahí podemos parafrasear, ¿cierto? Él murió por nosotros. Él murió y no lo merecemos, sí, y ni siquiera lo pedíamos, sino que Él vio nuestra necesidad. Entonces ahí empezamos a hablar del mensaje, porque también la persona va a llegar al punto que te va a decir, pero es que lo único que Dios ha hecho por vos es que ha restaurado tu matrimonio. No, yo no necesito que restaure mi matrimonio, yo soy soltero. ¿Sí me hago entender? Yo soy soltero, a mí no me importa, es que, de hecho no quiero ni una vieja, yo necesito otra cosa completamente diferente. Exactamente.
Exactamente. O muchas veces no hay necesidad, o muchas veces en medio de eso no hay necesidad ni siquiera de hablar de algo, es necesario a veces escuchar. Simplemente escucha. Y simplemente cuando terminas, permíteme, lloro por ti. Señor, gracias por esta persona. Así como lo hiciste conmigo una vez, que te pude conocer, yo te pido que esa persona te pueda conocer, porque tú tienes el poder para poder cambiar su vida. Amén. Ya. Nada más se necesita. Lo que pasa es que a veces queremos tener un montón de argumentos para predicar. No, si yo conozco a Dios, si yo sé cómo Dios es, hey, miren cómo era Jesús cuando predicaba. Deja que los niños vengan a mí. O sea, los más difíciles para nosotros tal vez enseñarles a los niños, pero con cualquier cosa, ¿sí? Jesús, ¿a quién desatendía? ¿Se sentaba con quién? Con pecadores, con enfermos, con religiosos, con absolutamente todo. Y él no se cambiaba de ropa para irse para los sacerdotes, o se cambiaba de cara. No, él era siempre él. Pero él tenía un mensaje de Dios siempre claro. Habían agricultores, ¿qué vamos a hacer? La palabra del sembrador. Cierto día había un sembrador por el camino. ¿Quién de ese contexto, en medio de esa región que todos tienen sembrados, no va a entender eso? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener los argumentos claros de quién es Jesús, cuáles son las herramientas que Él nos da. Hoy usted se va con una herramienta, ¿cierto? De que usted sí o sí es un predicador de Dios. ¿Por qué? Porque tengo un llamado y una comisión de que yo tengo que llevar ese mensaje. De que la predicación no solamente se resume en el lugar que estoy. No, yo no soy predicador porque soy pastor. No. Predicación, ahorita se lo leía, la tercera ancla es: Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. El requerimiento de Dios para nosotros, para su pueblo, para su iglesia, es que nosotros llevemos su voz. ¿Por qué lo quiso así? Porque Él es soberano. Yo te les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si Dios no utilizara a estos seres humanos carnales, como dice el apóstol Pablo, lo vil y lo menospreciado, sino que un día descendieran todo el ejército de ángeles? ¿Ustedes creen que la humanidad no se convertiría? Ay, absolutamente. Usted ve un querubín de esas vainas y usted cae ahí en el piso, mejor dicho. ¿O no es verdad? ¿Por qué te utiliza a ti? ¿Por qué me utiliza a mí? ¿Por qué? Él puede llegar a abrir los cielos y ya estoy cansado, estos son meros morrongos, no predican nada, hablan solo de series. No, abramos las puertas del cielo y que bajen los ángeles. Vea, es que con uno tenemos todos nosotros. Con uno tenemos. Pero Él le plació en su misericordia, en su soberanía, al Rey. Mire, métase esto en la cabeza: al Rey de los cielos, al soberano, al poderoso, al que con el susurro de su boca creó los cielos y la tierra, le plació que usted y yo fuéramos sus voceros. Métase eso en su corazón. Y eso es un ancla que nunca nos va a dejar separarnos de esa palabra. Al revés. Cuando hay más necesidad, cuando hay más situaciones, cuando hay más cosas difíciles, yo me aferro más a esa realidad, a esa palabra, porque digo: Señor, yo necesito conocerte más, necesito conocerte más. Entonces ahí es donde la teología se vuelve una vivencia, no un conocimiento. Yo conozco teólogos de profesión y conozco teólogos de vocación, por decirlo como nosotros. Y usted pone en un púlpito uno y uno, qué conferencia tan brutal. Pero en esta, qué impartición de la palabra tan brutal. Hay una diferencia muy grande. Es que queremos nosotros. Entonces, cuando le sumamos a nuestra fe ese conocimiento de quién es Cristo, nosotros hablamos con propiedad. Usted me puede decir a mí: no, es que Dios no es un Dios de favor. Dios no es un Dios que es misericordioso. Dios no es un Dios que perdona. Yo tengo los argumentos, con amor, porque también es un atributo de Él, de explicarle que es justo, que es misericordioso y que es un Dios de amor. Eso es predicar. Eso es predicar. Ay, Jesús. ¿Qué es predicar? ¿Qué es un predicador? Que enseña o da a conocer una doctrina. Mire lo que dice la misma palabra que leímos ahorita: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Timoteo, lo leímos ahorita, ¿cierto? Mire esta palabra, yo quiero leerla, si la pueden anotar, esa no la escribí allá. Thomas Watson dice lo siguiente: fue por los oídos que perdimos el paraíso. Fue por los oídos que perdimos el paraíso.
cuando nuestros primeros padres escucharon a la serpiente. Y es también por los oídos, por escuchar la palabra predicada, que alcanzamos el cielo. Fue por los oídos que perdimos el paraíso cuando nuestros primeros padres escucharon a la serpiente. Y es también por los oídos, por escuchar la palabra predicada, que alcanzamos el cielo. Dios utilizó el mismo medio, pero nos utilizó a nosotros como esas herramientas para poder llevar ese mensaje. Qué maravillosa labor tenemos nosotros en nuestras manos. Por eso les decía, un diploma de parte de Dios, porque han sido hallados fieles la palabra en esa búsqueda. Gracias a cada uno de esos pastores grandes por enseñarnos a amar la palabra de Dios. Gracias Pastor Martín, gracias Yoli, gracias Sofi, gracias Viejo, por enseñarnos a amar la palabra de Dios. Porque si ellos no hubieran sido nuestros maestros, yo tal vez no estuviera en este lugar con este privilegio que tengo. Marce me decía ahorita, se puso brava conmigo, les voy a contar. Sí, se puso brava, sacó la espada, y las dos para acabar de ajustar. Tiki, tiki, tiki. Me decía, pero ¿cuál es la bobada tuya si vos has predicado? Es muy diferente. Es muy diferente porque esto no es un sermón, esa es la responsabilidad y la honra, pues no encuentro otra palabra para decirlo, de que Dios me dé el privilegio de poder llevar esta enseñanza para que nosotros nos sigamos apasionando con Dios. Y súmele que acá tengo mis maestros. O sea, eso es un plop. Eso es un plop. Porque es que acá tengo mis maestros. Aquí tengo mis maestros. Claro, las personas que me enseñaron a amar a Dios, las personas que cavaron esos pozos, ¿sí? Las personas que hay momentos, cada uno de ustedes, porque también van a tener la oportunidad de levantar esos brazos, porque hay momentos en que Moisés no va a tener fuerza, que es el líder. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Moisés fue el primer predicador certificado. Aunque Enoc también predicaba, y habían otros que también predicaban en ese tiempo, Moisés fue el primer predicador, ¿cierto? Y aparte de eso cogió a un gago. Marce me molesta porque yo me río mucho cuando ustedes ven esos memes que hay un pescadito que es como así trompón, que sí, ¿se lo han visto? No moleste con eso, que vea, usted sí, cómo molesta con... Ay, me da risa, Señor, yo le pido perdón al Señor. ¿Cómo? ¿Usted no ha visto esos memes que son como pescaditos que tienen la trompita que les cayó, entonces empiezan a hablar así como ñato? A mí me da risa eso. Pues son bobadas. Pero por ejemplo, Moisés era tartamudo, a él le costaba más hablar. Y mismo Dios lo manda a predicar lo que él iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios escogió esa manera para poder llevar su mensaje. Dios no podía llegar a aparecerse a Faraón y decirle, hermano, suelta a mi gente. O vea, no, él escogió a Moisés para que llevara ese mensaje, el primer predicador certificado. Y Moisés, no, es que yo soy gago, no, es que yo no puedo, no, es que yo... Y Dios se le puso bravo, ¿sí o no? Bravo se le puso. Es que ¿acaso yo no conozco? ¿Acaso yo no cree la boca? ¿Acaso no cree yo la lengua? ¿Acaso? O sea, es que usted le olvida quién soy yo. Es que yo ¿acaso no conozco a tu hermano varón que habla bien? ¿Sí? Entonces ahí está, primer predicador certificado. Yo creo que ya voy a hacerles aquí por encima algo. ¿Cómo? Voy a hacer un examen así con opción múltiple como él, que sea la misma respuesta pero con una coma de diferencia. Mire acá, miren esta parte para terminar. Tengo 5 minuticos. La predicación de la palabra no surge en los tiempos bíblicos por el atraso tecnológico de aquellos días. ¿Estamos entendiendo esa parte? La predicación de la palabra no surge en los tiempos bíblicos, o sea, en el inicio de la creación por el atraso de la tecnología. No es que no había tecnología en ese entonces utilicemos la predicación. No, ese fue el medio que Dios escogió, sino por ser el medio más apropiado para comunicar la naturaleza del mensaje. Y eso es lo que quiero leerles. Quiero ser fiel a este mensaje. El Rey soberano del universo nos encargó transmitir sus decretos. Esa es la señal que los predicadores envían a los hombres cuando se colocan detrás del púlpito o el frente de una persona para proclamar a viva voz la palabra de Dios. Somos mensajeros del Dios Altísimo.
no sus negociadores. Y a veces cuando tenemos el micrófono, negociamos principios y negociamos cosas que Dios. Yo he escuchado a gente ofreciendo la salvación sin saber si realmente Dios quiere salvar a esa persona. Haz esta oración y vas a ser salvo. A mí Dios nunca me ha dado esa licencia para repartir salvación a las personas. No, la palabra es clara en Romanos cuando dice: si confesares con tu boca que Cristo es Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. A mí nadie me dice que por una oración va a ser salvo. Entonces hay un montón de cristianos salvos porque Pepe, Juan les quisieron decir: vea, es que yo tengo las indulgencias. Bueno, gracias a Dios no están cobrando ahorita, pero en el tiempo pasado cobraban por eso. Entonces ahí tenemos que tener claro, es que estamos nosotros somos los mensajeros de Dios, no sus negociadores. Él es Rey de reyes y Señor de señores, y ahora venimos en su nombre a proclamar que hay salvación en Cristo, no que porque esa oración que hizo va a ser salvo. Sí, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Proclamar que hay salvación en Cristo, es una realidad. Por eso Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Pero hay salvación en Cristo, pero no seamos atrevidos de estar dando salvación a todo el mundo ahí de gratis. Es que hubo 50,000 convertidos. Bendito sea Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y ahora venimos en su nombre a proclamar que hay salvación en Cristo para todo aquel que en el que cree. Usted puede llevar su mensaje, es que su mensaje se trata de eso, de que prediquemos que hay salvación en Cristo. Dios se encarga de convencer. Mire, la palabra dice que la fe es ¿qué? Un don. ¿Sí? ¿Un don de quién? De Dios. Entonces si a Dios le place, Dios lo convierte. El libro de Hechos dice que Él es el que ha de añadir las almas. Entonces nosotros muchas veces queremos forzar a esas almas rebeldes de los amigos de nosotros que no quieren, y llevamos y mensaje y una cosa y le mandamos el devocional diario, y lo que hacemos es que saturamos de eso, ¿cierto? Ahí está. La predicación es el formato más idóneo para mostrar la realidad de que el hombre no está en la posición de sentarse con Dios en una mesa de negociaciones, sino que necesita más bien humillarse ante la voz de Dios. Nosotros tampoco somos las personas encargadas para decirle: no, negocie con Dios, no, lo que usted hizo no es tan grave. No, la palabra dice que el pecado trajo muerte. Usted, papito, necesita a Dios porque usted vea, está muerte. Y muerte, una vez lo prediqué, muerte no es ausencia de vitalidad, muerte es separación de Dios. Que es una diferencia grande. Por otra parte, la predicación es el vehículo ideal para persuadir correctamente a los hombres, informando de manera adecuada que hay pecado y que es tiempo de ¿qué? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento. ¿Qué predicaba Jesús? Arrepentimiento. ¿Qué predicaban los apóstoles? Arrepentimiento. ¿Qué predicamos nosotros? De cualquier cosa, a veces menos de arrepentimiento. Entonces ahí está, la predicación es el vehículo. Ya queda para la próxima. Thomas Watson dice Watson no es el Watson de Batman, no es el Guasón, sino Watson, Thomas Watson. Los ministros tocan la puerta de los corazones de los hombres y el Espíritu viene con la llave y abre la puerta. Usted encárguese de llevar el mensaje, ser fiel a este mensaje. Este es mi mensaje, Señor, por favor, no permitas que yo me desvíe. Dios, te lo pido, porque conozco que pasó algo en la iglesia, porque conozco que hicieron algo en la iglesia, porque escuché que hay chisme en la iglesia. Entonces a veces sesgamos el mensaje que Dios quiere dar porque conocemos ciertas cosas. Yo me acuerdo que una vez en pandemia, eso mejor dicho en el púlpito, yo dije: y allá en discotecas y en supermercados sin tapabocas y no pueden venir a la iglesia. Claro, porque tenía conocimiento, pura carnalidad. Las veía en Facebook, veía en cosas. No me correspondía a mí eso, me correspondía a ¿qué? Predicar el mensaje, ser fiel al mensaje. Dios es el que hace, punto. Usted no se preocupe. A veces nos preocupamos por ¿cómo se dice? Por
por los resultados. No, nosotros somos simplemente voceros, vasos. Es sorprendente pensar que el Espíritu obre en los corazones humanos a través de voces humanas. Eso no es increíble. No es increíble pensar que Dios nos escoge a nosotros para que yo imperfecto, así todo humano, pensando lo que es que yo me conozco, es que yo sé lo que yo pienso, yo sé lo que pasa por mi cabeza. Usted sabe lo que pasa por su cabeza, ¿cierto? Imagine que hay cosas. Usted se dejaría, si yo digo, tengo una máquina en este momento que se la puedo conectar a su corazón y su cabeza y todos sus pensamientos van a pasar por ahí, ¿usted dejaría? No, porque entonces imaginen esa parte. Nosotros siendo en nuestra naturaleza como somos, Dios nos da el privilegio de poder llevar su mensaje. Dios nos lo da. Entonces, como conocemos nuestra humanidad, sometámonos al texto. Aferrémonos a ese texto, preguntémosle al texto. Ya eso la próxima vamos a hacerlo. Pastor, no sé, aquí en consideración lo pongo. Pues esas son varias sesiones realmente. La idea es no dejar esto incompleto y ser fieles a este llamado que nos hizo Dios, y aparte de eso, terminar las programaciones de las cosas que comenzamos. ¿Ya? Creo que es importante hacerlo de una manera regular, más no de una manera intensiva, ¿sí? O sea, quiero decir, no que lo hagamos cada 8 días, se vuelve difícil, ¿cierto? Pero no sé si ustedes consideran que sea cada 2 semanas o cada 3 semanas. Pienso yo que es un buen tiempo. Yo le hablaba con el pastor y le decía más o menos que son 8 sesiones. Pues son muchas más, pero yo procuraría, porque tampoco quisiera que llegáramos a diciembre con el tema inconcluso, ¿cierto? Procuraría que fuera aproximadamente unas 5 o 6 sesiones, en breve a resumir, para que tengan varias herramientas. ¿Qué sería como el pensum que hablaríamos? En la próxima clase hablaríamos de los tipos de predicaciones, ¿cierto? Después hablaríamos del sermón expositivo, que es como la manera más indicada de nosotros poder llevar ese sermón. Hablaríamos de la contextualización. ¿Cómo así que la contextualización? ¿Cómo traigo yo teológicamente correcta, de una forma correcta, un mensaje del Antiguo Testamento al presente? O un mensaje que ocurrió en el libro de Hechos a la realidad que tenemos ahora. Porque hay dos cosas. Una cosa que es contextualizar, que es realmente lo que tenemos que hacer sanamente con el texto, y otra cosa que es espiritualizar. Entonces muchas veces nosotros queremos espiritualizar los textos para mover fibras. ¿Sí me hago entender? Así como ocurrió en el desierto, mira que tú vas a caminar por ese desierto. No, es entender la realidad de lo que está ocurriendo con ese pueblo y cómo lo puedo traer yo a mi realidad hoy, ¿cierto? Entonces no es espiritualizar, sino que es contextualizar. Entonces ahí vienen varias herramientas que vamos a poder tener, que vamos a aprender, ¿cierto? Entonces esa es la idea. Yo pensaría, pastor, que 6 sesiones son inicialmente algo bueno, porque yo sé que la pasión por este llamado que todos tenemos, que no es solamente resumido a nuestra posición dentro de la iglesia, por posición eclesiástica dentro de la iglesia, pastor, un ministro, lo que sea, sino que es como esa herramienta que tenemos para llevar ese mensaje. De que conozco a eso. Esto sí o sí nos va a llevar a acercarnos más a Él. Y eso es lo más importante. Si cualquier cosa te lleva a ti a acercarte más a Él, vas ganado. Vas ganado. Y también la palabra misma dice que cuando Jesús predicó la palabra del sembrador, todos se fueron, ¿cierto? Pero los discípulos se quedaron y le preguntaron: Señor, explícanos. Entonces hay misterios, y eso también lo vamos a hablar, porque el predicador es el administrador de los misterios de Dios. Ya, hay misterios que Dios nos va a revelar, nos va a iluminar para que nosotros podamos verlos en este momento y que vamos a poder transmitirlo. Ahora, dentro de un mensaje, cuando usted tiene la realidad de lo que usted vio en ese cuarto oscuro, de que hay cosas guardadas acá, ¿cierto? Y no las podemos ver, pero cuando llega Dios y abre y te muestra, vos tenés unos argumentos diferentes, porque sabes que hay dentro de eso, sabes que hay, ¿ya? Aunque hay momentos en que yo esas realidades que Dios me reveló, yo no las expongo acá, pero son mi convicción, son mi ancla, son lo que me mantienen firme, y ahí es donde yo tengo la autoridad por Cristo para predicar un mensaje que va a transformar las vidas. Entonces,
como ustedes dispongan, cada 15 días. Cada 15 días estamos iniciando. Once sería el 25, una, el 8, el 22 y podríamos terminar el 6, ¿sí? 6, 7 de diciembre. 6, sí. Haríamos 5 sesiones más, ¿cierto que sí? Son 5 sesiones más con la de hoy 6. La introducción ya dentro de 15 días, entonces entraríamos más, como dicen por ahí, al grano, más candela, cosas, de pronto unos términos un poquito no tan comunes, que es normal que hablemos de eso. Vamos a tener unas biografías de hombres de la historia que son los que traen esa base y que nos van a enseñar a eso. Entonces, históricamente es muy importante, espiritualmente es, pues, o sea, nos llena, nos da muchos argumentos. Ojo, son cosas suyas, son cosas que usted está recibiendo de usted, de Dios para usted. No vaya a llegar el domingo o el día que tenga que llevar el mensaje y saque el libro de los apuntes y le mande al pueblo eso. No, recuerden lo que les estaba diciendo. Jesús predicó en parábola acerca de la parábola del sembrador, pero solo a los discípulos les mostró la realidad de lo que era esa parábola. ¿Ya? Entonces hay cosas que son para nosotros. ¿Son mis argumentos? Sí, pero eso yo sé que ya ustedes con el Espíritu Santo lo van a manejar. Vamos a estar de pie. Padre, en esta noche te quiero dar gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú con lazos de amor nos atrajiste, Señor. Tú nos amaste primero. Tú nos amaste primero. Tú nos amaste primero. Tú nos llamaste, tú nos escogiste. Tú, Padre, en el Hijo, Señor. En el Hijo, Señor, tenemos la eternidad. Gracias por la cruz. Gracias por ese sacrificio, gracias por lo que estás haciendo por nosotros, gracias por edificar nuestras vidas y gracias por el privilegio de poder hoy ser voceros de tu palabra, Señor. Queremos, anhelamos, deseamos, soñamos, Señor, poder ser esos mensajeros de los que tú te sientas orgulloso, Señor. Queremos ser esos mensajeros que no nos quedemos con nuestros conceptos, ni con nuestros pensamientos, ni con lo que está de moda, sino que seamos esos mensajeros que llevemos esa palabra de verdad, esa palabra que conforta, esa palabra que transforma, esa palabra de gracia, esa palabra de favor, esa palabra de misericordia, esa palabra de perdón, incluso también a veces esa palabra de juicio que es necesario para hacer los ajustes en nuestras vidas, porque tú eres un todo, Señor, y queremos conocerte cada día más. Gracias por cada uno de mis hermanos, los bendigo, honro sus vidas, bendigo, Señor, nuestra iglesia, Señor, y sabemos que esta iglesia, así como en el libro de los Hechos, lo estamos haciendo hoy. Dice que los discípulos se dieron cuenta que no estaba bien que ellos estuvieran ocupados con tantas cosas. Y ellos consiguieron unas personas que se ocuparan de poder servir, para ellos ocuparse fielmente de tu palabra, porque eso es lo que trae el crecimiento a tu iglesia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.